Ok, estamos. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien, ok. Bueno, como el presbítero Luis ya mencionó, nosotros estamos este mes tratando de una serie que es muy importante y relevante, con la que nos relacionamos la mayoría del tiempo. Tal vez el trabajo es una de las actividades que nosotros realizamos en grandes cantidades y con mayor frecuencia que cualquier otra actividad. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a ver el trabajo desde una cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice y afirma sobre el trabajo? Es muy importante, porque la manera en que nosotros asumimos el trabajo o lo entendemos el trabajo va a determinar la manera y la forma en que nosotros asumimos y trabajamos. Y por lo general, lo que nosotros podemos ver en nuestra cultura, en nuestro tiempo y en el común de las personas es que la visión sobre el trabajo es negativa, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la visión que nosotros tenemos sobre el trabajo. ¿Será que nosotros pensamos que el trabajo es un mal necesario, que no tiene mayor efecto que el de permitirnos un salario a final de mes para suplir nuestras necesidades materiales? ¿Será que lo vemos como un castigo que Dios introdujo en su creación después de que Adán y Eva pecaron? Eso es una visión casi que general, y no apenas en las personas que no tienen una cosmovisión bíblica, dentro de los propios cristianos. Muchos tienen esa visión sobre el trabajo, ¿no? Y para ponernos todavía más pesimistas con relación al trabajo, la etimología de la palabra trabajo, o sea, el origen de esta palabra, la palabra latina para trabajo es tripalear. ¿Qué significa tripalear? Es una palabra que está asociada con otra palabra que es tortura. Tripalear es torturar con tripalium, que es una especie de azote. Y esa palabra entonces fue mutando y fue ganando un sentido de esfuerzo y de fatiga. Y mira de dónde viene nuestra palabra trabajo, tripalear. Y entre los griegos la visión de trabajo también era negativa. Los griegos son responsables en gran medida de la manera como nosotros pensamos, porque influenciaron de manera significativa nuestro pensamiento occidental. Y los griegos en su filosofía afirmaban que el ápice de la vida, ¿cuál era? Era una vida dedicada a la contemplación y a la reflexión. O sea, entre más cercanos a la reflexión, a la contemplación, al pensamiento, nosotros estábamos realizando un trabajo mucho más ideal. Entonces era una visión negativa, pero como todos no tienen y pueden producir racionamientos tan elevados, algunos nacían para ser esclavos. Filosofía griega. Y nosotros podemos decir, no, nosotros no pensamos de esa manera. Claro que no pensamos que hay gente que nace para ser esclavo, pero mucha de esta filosofía griega influencia la manera que nosotros vemos el trabajo. Por ejemplo, nosotros tendemos a pensar que ocupaciones y oficios que son menos intelectuales, que son más artesanales y manuales, son inferiores. Son menos dignos que el trabajo que realiza un académico, un intelectual, alguien que se ha preparado duro y que ha usado la cabeza. Filosofía griega. O sea, no es la visión, ¿no? E inclusive la filosofía griega influenció el pensamiento cristiano. Y por ejemplo tenemos a Santo Tomás de Aquino, teólogo católico, que cuando él comenta el episodio entre Marta y María, él dice, ¿saben por qué Jesús elogió la actitud de María? Porque ella prefirió la contemplación y la reflexión en vez del trabajo manual y de involucramiento con lo material. Filosofía griega. Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es la visión cristiana y bíblica que nosotros tenemos que tener para el trabajo. Entonces nosotros comenzamos el domingo pasado con una introducción a todo este tema, y los próximos 3 mensajes, incluyendo este, vamos a describir el trabajo a partir de la propia narrativa bíblica o la cosmovisión bíblica que involucra o que incluye creación, caída y redención. Entonces, ¿cómo debe ser el trabajo? ¿Cómo fue que Dios lo planeó y lo proyectó?
¿Cuál es el problema que nosotros entonces tenemos en el trabajo hoy en día por causa de la caída? ¿Y cómo trabajamos entonces de manera redimida y cristiana? Ese va a ser el asunto de los próximos 3 mensajes aquí. Entonces hoy vamos a ver cuál es el diseño original para el trabajo. ¿Cómo fue que Dios creó el trabajo? ¿Cómo era el trabajo antes de la caída? Entonces yo les invito a que nosotros hablamos nuestra Biblia en el primer libro, donde todo comenzó, al principio de todo. Vamos a Génesis y vamos a leer en el capítulo 2 los versículos de 1 a 3 y después el versículo 15. Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 y después el versículo 15. Amén, ¿estamos ahí? ¿Estamos o no? Ok. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Les invito una vez más a que oremos. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra regla, Señor, de fe y conducta, y necesitamos aprender por medio de la Escritura, inclusive hacer esas cosas que no relacionamos con tanta frecuencia con tu palabra y con nuestra vida cristiana, que es trabajar, Señor. Ayúdanos a entender por tu palabra que aquello que nosotros hacemos de lunes a viernes o de lunes a sábado, ese trabajo, que tal vez no tiene mucho que ver con la iglesia, Señor, es una obra tuya también, a la cual tú nos has llamado y nos has convocado, Señor, en la que estamos dependientes de tu gracia, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para explicar cómo debiera ser el trabajo, cómo fue que Dios diseñó originalmente el trabajo, lo voy a hacer en 3 puntos. El primer punto es, Dios creó el trabajo como creación de Dios. El segundo punto tiene que ver, ¿cuál es el propósito del trabajo? Y en tercer lugar, para finalizar, los límites del trabajo que Dios colocó allá desde la creación. Entonces, en primer lugar, el trabajo es creación de Dios y nosotros tenemos que leer la Biblia entendiendo y viendo a Dios como el primero que se dispuso a trabajar. Tal vez nosotros no leemos mucho la Biblia así, pero Génesis 1:1 comienza: en el principio Dios trabajó. Eso es lo que está haciendo Él, y eso fue lo que Él comenzó a hacer. En el principio Dios creó, significa trabajo. Nosotros lo entendemos más claramente por el versículo 2 del capítulo 2. Mira lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esa palabra obra ahí es trabajo, y es la misma palabra que se usa para el trabajo que hacen los seres humanos. Interesante que el trabajo magnífico, divino, extraordinario, creacional y potente de Dios reciba la misma descripción o el mismo término con el que se describe el trabajo que tú y yo realizamos de lunes a viernes en nuestros trabajos. Entonces, el primero a trabajar en esta creación, ¿quién fue? Fue Dios. Entonces vemos que Dios reposó de toda la obra que hizo, de todo el trabajo que Él realizó, y es interesante que la obra que Dios realiza entonces recibe ese mismo tratamiento de la obra que nosotros también realizamos. El Señor trabajó. Entonces, si Dios trabajó, el trabajo no se trata de un mal necesario que rompió en la buena creación de Dios para aguarnos la fiesta, o para fastidiarnos, o para hacernos pasar cosas pesadas y angustiantes en nuestra vida. El primero a trabajar fue Dios. Y ahí el trabajo de Dios no paró en la creación. Nosotros leímos aquí en nuestra orden de culto Jesús respondiendo a fariseos que lo habían cuestionado sobre curar
a alguien en el día de reposo y él responde, oigan, mi padre trabaja desde el principio y yo también trabajo. ¿Cómo es que continúa el trabajo de Dios? Porque no paró con la creación. Él trabaja y continúa trabajando, preservando, cuidando, gobernando su creación. Esa es una doctrina que recibe el nombre de providencia. El Señor continúa trabajando. Entonces Él crea, Él prepara este lugar, lo cuida, lo organiza, lo forma, y allí entonces coloca al hombre. Entonces Dios está llamando trabajadores para continuar su obra. Dios coloca un jardín, lo crea, lo forma y llama, vocación de llamado a personas para que trabajen en ese jardín, en esa creación. El Señor aquí en el principio no creó una iglesia, no creó un seminario, no creó una organización religiosa, creó un jardín y llama personas, trabajadores, para que se involucren con ese jardín que Él creó. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el trabajo que vale para Dios es el que realizamos dentro de la iglesia o que tiene fines religiosos. Inclusive pensamos que la manera de cristianizar nuestro trabajo es orando, es evangelizando, es haciendo reuniones bíblicas o de estudio en el trabajo que nosotros tenemos de lunes a viernes. Pero no es esa la manera de cristianizar el trabajo. Dios está llamando a trabajadores para cuidar, preservar y sumarse al esfuerzo que Dios ya viene realizando en su creación. Entonces todavía hay mucho a ser desarrollado y el Señor coloca a este hombre, lo pone en el jardín para que lo cuide y lo lave. Dios dejó la creación con gran potencial inexplorado. ¿Para qué? Para que las personas que Él creó lo desarrollaran a través de su trabajo. Entonces, la vocación no es una cosa exclusiva de pastores, seminaristas y personas involucrados con el oficio eclesiástico. Vocación es algo que Dios da a todas las personas para que se involucren en su creación y desarrollen el potencial que Él dejó en su buena creación. ¿Estás asumiendo tu trabajo como un llamado de Dios, como una vocación dada por el propio Dios? ¿La asumes con esa responsabilidad? ¿Entiendes que el Señor te colocó esa responsabilidad en tus manos? Entonces nosotros vemos que el trabajo hacía parte del paraíso y que no fue introducido en la creación después de la caída. Y en ese sentido entonces nosotros podemos ver que el trabajo es una bendición de Dios y es una necesidad también básica, necesaria para nosotros. Es parte de nuestra composición trabajar. Es necesario y es de las pocas cosas que el hombre puede hacer en grandes cantidades sin que eso lo perjudique. Nosotros trabajamos mucho y podemos trabajar bastante sin que eso nos perjudique. También podemos exceder ese límite y perjudicar y acabar con los límites que el Señor estableció. Va a ser asunto más adelante. Entonces, si Dios trabaja desde el principio, como nosotros vimos, y Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué podemos deducir de eso? Que nosotros también debemos trabajar. Y que en la medida en que nosotros trabajemos de la manera en que Él lo ordena, nosotros estamos reflejando su imagen y semejanza. Trabajar hace parte de reflejar la imagen y semejanza con la que fuimos creados, porque Dios trabajó desde el principio. Con nuestro trabajo creamos, cultivamos, cuidamos, gestionamos, que es lo mismo que Dios hace. Eso es lo que hace nuestro trabajo. Y eso también nos dice que hay dignidad en el trabajo. Porque Dios trabaja, significa que el trabajo es algo bueno y es algo digno. Y si nosotros nos ponemos a ver de qué maneras Dios trabajó en su creación, no lo hace como un gran filósofo y pensador o un intelectual, lo hace como un jardinero. Y en la creación del hombre lo hace como un alfarero, mete sus manos en el barro y los forma.
Y después el Verbo se encarna, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y Él opta por asumir ¿qué trabajo? Carpintero. Y creo que esta es una aplicación válida porque nos ayuda a que no miremos trabajos que consideramos indignos o inferiores, como los manuales o artesanales, como una imposibilidad para nosotros en tiempos de necesidad. Son dignos también. Pero nosotros nos dejamos llevar por esa idea. Muchas veces dejamos de llevar en consideración nuestros dones por elegir trabajos que nos dan más dinero. Y lo que Dios colocó, el llamado y la vocación para la que el Señor te dio dones y responsabilidades, a la basura. El trabajo es digno porque Dios lo hizo. Entonces, aquí citando a Tim Keller en este libro que nosotros estamos usando para que nos está ayudando en esta serie que se llama Toda buena obra, él dice lo siguiente: ¿cuál es el entendimiento sobre el trabajo? El trabajo no es primordialmente algo que hacemos para vivir, sino algo que vivimos para hacer. El trabajo es, o debería ser, la expresión plena de las habilidades del trabajador, el medio por el cual se ofrece a Dios. Eso parece medio trabajólico, así que no es algo que hacemos para vivir, sino algo que vivimos para hacer. Lo que Tim Keller está diciendo aquí es que nosotros fuimos creados, entre otras cosas, para trabajar. Es algo que hacemos, que necesitamos hacer, no con el único fin de sobrevivir y vivir, más como una expresión de nuestra imagen y semejanza y obediencia a la responsabilidad que el Señor nos dejó. Trabajamos, fuimos creados, entre otras cosas, para eso. No hay que agregarle algo más al trabajo para que sea digno. No hay que decir, trabajo porque tengo que recibir. O sea, también lo hacemos para eso, pero el trabajo en sí mismo es digno, no por el fin que nos ofrece, sino porque es una orden de Dios. Dios también lo hizo. Entonces es algo que nosotros vivimos para hacer, y es la expresión plena de nuestras habilidades. Es el medio por el cual nos ofrecemos a Dios. Usted se está ofreciendo a Dios haciendo pleno uso de sus habilidades y capacidades en el trabajo que usted realiza de lunes a viernes, o espera llegar a la iglesia y ofrecerse a Dios en este espacio. La visión bíblica dice que todo nuestro trabajo debiera ser para gloria de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito del trabajo entonces? Si hay un fin en el trabajo. Versículo 15 dice así, del capítulo 2 que estamos leyendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí vemos dos expresiones: labrar y guardar. Labrar tiene que ver con servir, con arar, con cultivar, y guardar tiene que ver con proteger, cuidar, también proveer. Entonces el propósito del trabajo es cultivar, cuidar y desarrollar la buena creación de Dios. Hay potencial inexplorado que nosotros por medio del trabajo vamos a desarrollar. Y aquí es interesante ver esta noción de cultivo de la creación como el trabajo de un jardinero. Aquí también Tim Keller nos ayuda bastante a entender, porque él dice la siguiente ilustración: nuestro trabajo no es el de ser guardias forestales, o sea, personas que no le hacen nada a la buena creación de Dios, que simplemente están preservando, no toque aquí, no pise el pasto, no le hagan nada a la creación. Pero tampoco somos personas que le ponen cemento a toda la creación. ¿Ya vieron? Personas que quieren echarle cemento a todo lo que hay verde. Tampoco se puede hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es la relación que debiéramos tener con el trabajo? Como la de un jardinero. ¿Y qué es lo que hace un jardinero? Ellos trabajan la tierra y no la dejan del mismo modo en que la encuentran. Ellos la trabajan para hacerla más fructífera, para extraer la potencia y el desarrollo del suelo. Los jardineros excavan el suelo y trabajan con el mismo suelo con un objetivo en mente.
disponer la materia prima del jardín de tal manera que produzca alimento, que produzca belleza y que el potencial de esa creación sea desarrollado. Entonces no somos ajenos, indiferentes, o nuestra única función es no hacerle nada a lo que tenemos delante nuestro, como un guardia forestal, pero tampoco podemos llenar de cemento y acabar con la buena creación de Dios en nombre de la productividad, de la eficiencia del trabajo y del progreso. Entonces, cultivar es desarrollar el potencial de la creación, y es algo que guarda relación con las órdenes de dominar y sujetar la tierra. El propósito del trabajo es hacer con que la materia prima de la creación de Dios ayude al mundo en general y permita que las personas en particular puedan crecer, florecer. Cultivo y cuidado. Entonces, el cuidado es el trabajo que nosotros estamos realizando para proveer a la misma creación. Nosotros somos parte de la creación. Es la utilidad de nuestro trabajo para servir a otros. Y ahí tal vez yo no sé si mi trabajo sea útil para otras personas, y a veces el trabajo en el que nosotros estamos involucrados es tan minúsculo o está dentro de una máquina tan grande que dejamos de ver la utilidad, o sea, el cuidado que nuestro trabajo tiene sobre las otras personas y sobre la creación. Déjeme darle algún ejemplo y una ilustración. El café que usted se tomó en la mañana, alguien lo tuvo que cosechar. Alguien trabajó para que usted se tomara ese café, y no apenas la cosecha, alguien lo tuvo que procesar. Alguien lo tuvo que llevar a una planta de procesamiento, después empacarlo y después distribuirlo en los diferentes supermercados donde usted fue a comprar ese café. Alguien trabajó por detrás de eso. Y si vamos antes del café, la cama donde usted durmió y pasó toda la noche, alguien la tuvo que fabricar, alguien lo sirvió a usted. Alguien con su trabajo fue útil y cuidó la creación de Dios. Entonces alguien tuvo que cortar la madera, alguien tuvo que fabricar las herramientas para cortar esa madera, alguien tuvo que crear o construir los caminos y las carreteras para que los camiones pudieran llevar la madera que fue cortada hasta un lugar de procesamiento, y los camiones tuvieron que ser hechos por alguien también. ¿Se dan cuenta cómo el trabajo que nosotros desempeñamos tiene utilidad y sirve a otras personas? Solo que muchas veces nuestro trabajo no es tan expresivo, pero está contribuyendo a algo. Y así deberíamos asumir nuestro trabajo y entender el propósito de nuestro trabajo, que es cuidar, proveer. Que eso es lo que está por detrás de esa afirmación que Pastor Danilo mencionó la semana pasada: las máscaras de Dios. O sea, Dios se oculta por detrás de nuestra ocupación, de nuestro oficio, y de esa manera Él nos está sirviendo. El café que nos tomamos hoy en la mañana, alguien fue usado por Dios para que tú pudieras disfrutar de ese café. Esas son las máscaras de Dios. Entonces, entender ese propósito, que nuestro trabajo puede ser útil y puede cultivar el jardín de Dios, puede revitalizarnos en nuestra disposición para trabajar. Nos dice que el trabajo no es un mal necesario o un castigo divino por haber pecado. Nos dice que es la manera entonces en que estamos cuidando de otras personas. Y entender nuestro trabajo de esa manera también nos lleva a que cuestionemos la motivación y la manera en que trabajamos. Si el trabajo es la manera de servir a los demás, así como Dios nos sirvió al trabajar, nosotros no deberíamos preguntar: ¿qué trabajo me paga más y me ofrece más estatus? Nosotros deberíamos hacer la siguiente reflexión: llevando en consideración mis habilidades y oportunidades, ¿cómo puedo ser más útil a las personas sabiendo lo que sea respecto de la voluntad de Dios y de la necesidad humana? Es eso lo que nosotros debiéramos preguntar cuando estamos cuestionando o pensando en nuestro trabajo, porque es muy fácil perderse en esa máquina y perder de vista cuál es el propósito de nuestro trabajo. Trabajar de cualquier manera, mediocremente, o trabajar con un exceso enfermo, porque el único que estoy sirviendo es a mí mismo. Cuidado,
porque esa no es la visión bíblica. Entonces, ser imagen de Dios involucra trabajar y comprometerse en el cuidado y desarrollo de la creación sobre el cual Dios nos dio responsabilidades. Pero este trabajo también tiene límites, y este es el último punto. Versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Génesis. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, no porque nuestro trabajo sea tan importante y fundamental, signifique que él sea todo, que sea la manera en que nosotros encontramos sentido en la vida. Los trabajos tienen sus límites, y cuando Dios descansó, sin necesidad de hacerlo, estaba enseñándonos a nosotros que debemos descansar y que debemos llevar esto muy en serio. Dios no le salen ojeras y no tiene dolores de espaldas porque trabajó mucho, como a nosotros nos sucede, pero Él descansó. Y si Él descansó sin tener necesidad de hacerlo, es algo que nosotros debemos llevar en serio. Y aquí hay, yo creo que dos límites que nos son colocados con el descanso de Dios. Primero, que en el equilibrio entre trabajo y descanso se trabaja más y se descansa menos, pero se descansa. Y que después del trabajo hay que descansar también. Entonces, en ese primer aspecto, nosotros estamos trabajando para Dios y nosotros tenemos que ser responsables, excelentes y diligentes en el trabajo que nosotros estamos realizando. Descanso es para quien ha trabajado, según la Escritura. Aún si el jefe que tú tienes es mediocre y por carambola, pues, no sé cómo decirlo, tú terminas siendo mediocre porque tu jefe no te exige, no te demanda, tú estás trabajando para el Señor. Si tu jefe no está viendo el horario al que llegas, el tiempo que tú trabajas, tú estás trabajando para el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es reflejar imagen y semejanza de Dios. Estamos sirviendo y cuidando. De la misma manera, aquel que excede su trabajo está pecando. Es importante que tengamos límites. El descanso nos enseña que no somos Dios. No es porque nosotros estamos ahí en nuestro trabajo sin parar, ininterrumpidamente, abandonándolo todo para dar atención a nuestro trabajo, significa que las cosas van a funcionar. Las cosas funcionan porque Dios las está manteniendo y necesitamos aprender a descansar. El descanso nos recuerda que nosotros no somos Dios. Y tenemos que aprender a mirar al trabajo realizado con satisfacción también. Y aprender a descansar en él. Personas que vuelven después del trabajo a sus casas y no pueden dejar de trabajar porque están preocupadas en rendir fuera del trabajo lo que deberían rendir y producir al siguiente día. Personas que están excediendo los límites del trabajo. Personas que van a la cama a dormir y su cabeza está ahí pensando en trabajo, no pueden conciliar el sueño, están preocupados, están pensando que ellos son los responsables del éxito, la producción y la eficiencia de su trabajo. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Es el Señor el principal agente. Si nosotros perdemos de vista eso, nosotros entramos en un ciclo enfermizo, donde nosotros nos llevamos por delante otras responsabilidades que el Señor nos dejó. El trabajo es bueno solo si viene acompañado de descanso, si no es una cosa enfermiza. Y ese es un riesgo que corremos todos. Y yo quiero darles un ejemplo, no de un tal vez ejecutivo avarento, avaricioso o con avaricia. Avaro, gracias. Avarento es portugués. Avaro, que no puede dejar de trabajar porque quiere ganar más dinero. Les voy a dar
el ejemplo y la historia, la experiencia de un hombre de Dios, de un pastor referencia en la teología, además. Un tipo que uno lee en la teología bíblica del medio reformado casi que de manera obligatoria, Van Groningen. Y él cuenta una historia. Él era profesor de escuela dominical, alrededor de 300 personas lo escuchaban todas las semanas. Él dirigía el estudio de los hombres todas las semanas. Él realizaba muchos trabajos pastorales, dirigía los programas de evangelización de la iglesia, participaba en un proyecto de traducción bíblica y predicaba todos los domingos 2 veces por domingo. Este hombre tenía 5 hijos y 1 en camino y trabajaba de manera desesperada. El caso es que ellos están trabajando en una iglesia en Estados Unidos en este ritmo. Son llamados por su agencia misionera para que se vayan a Australia a ser misioneros allá. El caso es que pasan alrededor de dos meses mientras se organizan. Ellos finalmente van a hacer el anuncio en su iglesia diciendo que se van a ir a Australia. Y ahí el director de la agencia misionera les dice: ustedes todavía no pueden hacer ese anuncio. Ustedes tienen que pasar por el psicólogo de nuestra agencia misionera y recibir autorización para que puedan ir a Australia. Él dijo: bueno, un trámite, no hay ningún problema. Tengo experiencia, he estado en Japón, soy capaz, tengo todas las credenciales, eso va a ser muy fácil. El caso es que van donde el psicólogo, van un poco así: ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿No? La primera a pasar es su esposa. Ella entra preocupada y sale 15 minutos después con una sonrisa: fui aprobada. Y entonces él dice: bueno, si a mi esposa la aprobaron, yo estoy dentro también, no hay ningún problema. El caso es que Van Groningen entra ahí y él demora más de 1 hora haciéndole preguntas sobre su familia, haciéndole preguntas sobre su ministerio, y al final no sale con una respuesta. Le dice: yo voy a decir la respuesta al director de su agencia misionera. Y él: ¿por qué tanto suspenso? En la noche recibe la llamada del director de la agencia misionera y le dice: ustedes están reprobados para ir a Australia. Y el tipo dice: ¿pero por qué? Si soy un tipo tan capaz, si soy un tipo que se ha dedicado, que recibió el llamado de parte de Dios para servir a los demás, ¿por qué yo soy descalificado para esta misión? Y ahí entonces este director: venga y hablemos aquí en mi casa. Y ahí él dice lo siguiente: el psicólogo no lo recomienda porque lo considera un fracaso como esposo y padre. Usted es adicto al trabajo. Como esposo y padre cristiano, usted no da la debida atención a su esposa e hijos. Su trabajo lo consume. La misión de nuestra iglesia no va a colocar a su esposa y sus hijos en peligro, a punto de perder la confianza en usted y la fe en el Señor mientras ustedes estén en otro país. Si esto le pasa a un hombre que estudia la Biblia, que es cristiano, que está pidiendo la gracia y dirección del Señor y que está acostumbrado a leer Génesis 2, 1 al 15, pero comete esos errores, se vuelve adicto al trabajo y en ese exceso de trabajo viola los límites y se lleva por delante a la familia y cualquier otra responsabilidad que el Señor nos ha dado, no quiero pensar en que le puede suceder a otras personas. Tal vez sea más complicado y más tenue y más gris en nuestro caso, porque estamos convencidos de que estamos sirviendo al Señor. Entonces hay que reventarse, no hay problema. Pero cometemos ese riesgo de volvernos adictos al trabajo y de no respetar los límites. Volviendo a la historia de Marta y María, creo que nos enseña muy bien lo que al descanso apunta. Una fue elogiada porque prefirió la mejor parte, y el descanso también nos habla de que el trabajo es muy importante, pero no lo es todo, porque hay algo mucho más importante que el trabajo. Hay algo mucho más importante que cuidar y cultivar la creación de Dios. Es cuidar y cultivar una relación con nuestro Redentor. Él es el que está supliendo, Él es el que está trabajando a nuestro favor. Y la mayor manifestación de trabajo y cuidado y servicio de Dios por nosotros está en Cristo, en la cruz del Calvario.
Si nosotros no descansamos, si no respetamos el límite de nuestro trabajo, descansando en la presencia del Señor, vamos a sufrir las consecuencias. Yo sé que hay aquí personas que lo han sufrido, han perdido la paz, han perdido la calma en nombre de la productividad, de la eficiencia, del trabajo duro. Yo siempre hablo de una frase de Lutero, la he dicho aquí, la he dicho en varios lugares, que tiene que ver con el descanso en el Señor también. Él dice: oro todos los días 1 hora, excepto esos días en los que yo tengo mucho trabajo y tengo un día especialmente difícil. Ese día oro 2 horas, porque él sabe que su competencia, eficiencia, procede no de la fuerza de su brazo, sino de aquel que mantiene, preserva y gobierna las cosas, del propio Dios. Y la manifestación de trabajo, servicio de Dios hacia nosotros, ¿dónde está? En Cristo. La serie no termina aquí. El próximo domingo nosotros vamos a ver que el pecado afectó el trabajo. Por eso es que nosotros nos frustramos en el trabajo, por eso es que nosotros cometemos estos errores. Por eso es que el trabajo no es fructífero muchas veces y revela nuestros ídolos. Eso va a ser asunto del próximo episodio. Entonces, quedémonos con esto. El trabajo es creación de Dios. En la medida en que trabajamos, reflejamos la imagen y semejanza con la que Él nos creó. Nuestro trabajo tiene el propósito de cultivar y cuidar su buena creación, ser útiles a los demás. Y nosotros tenemos que respetar los límites del trabajo también. No es más trabajo lo que nos hace más eficientes. Solo es bueno el trabajo si viene acompañado de descanso. Ese es el equilibrio bíblico. Lo que se salga de ahí es transgredir lo que Dios planeó para nosotros. El no descansar no es hacerse un daño a la salud y a su familia, es un pecado. Entonces cuidado con eso. Hermanos, los invito a que oremos y que terminemos este mensaje. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Delante de todo esto, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos tu gracia, que necesitamos ser capacitados por tu Santo Espíritu para trabajar de la forma en que tú deseas, para trabajar de la forma en que tú planeaste, Señor. En ocasiones, Señor, confesamos que nuestro corazón queda angustiado, se angustia, Señor, porque no vemos el fruto, los resultados del trabajo que nosotros realizamos, pero pedimos que por tu Santo Espíritu aprendamos a descansar en ti, Señor. Aprendamos a ver en Cristo la mayor provisión de servicio y trabajo hecha en nuestro favor. Como dice Pablo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ayúdanos a descansar, Señor, a ver que en nuestro trabajo hay utilidad para otros y hacerlo con excelencia, porque lo hacemos para ti y juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Que lo que hagamos, Señor, de lunes a viernes, de lunes a sábado, Señor, sea también glorificarte y honrarte por medio de la vocación que tú nos has dado, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén.